Esta noche, en Enlace México, la inflación en México repunta en el mes de octubre al cerrar en 4.76%, con lo que se corta la racha de 2 meses de descensos. Los votantes latinos aumentaron 13 puntos. Su apoyo al candidato y ahora presidente electo Donald Trump alcanzaron el 45% de ese electorado. Y los hospitales en Texas están obligados a partir de noviembre a preguntar a sus pacientes cuál es su estatus migratorio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México. Como siempre, un placer que nos acompañen y que se enlacen con nosotros, todos ustedes que residen en la Unión Americana a través de Mexicanal y todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas también se enlazan para estar muy bien informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Gracias a todos por el favor de su compañía. Recordándoles que tenemos todas estas redes sociales que aparecen en sus pantallas para que estemos enlazados. No se lo olvide también visitar nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y recuerde que tenemos nuestro número de WhatsApp para lo que se le ofrezca, 22 27 27 25 56. Vamos a iniciar con la información nacional. Como todos los días está listo pues el compendio que hemos realizado para ustedes sobre algo de lo más destacado que ocurrió este día en nuestro país. Vamos a verlo. La inflación en México repuntó en octubre de 2024 al cerrar el antepenúltimo mes del año en 4.76%, con lo que cortó la racha de 2 meses de descensos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su informe de hoy, 7 de noviembre. De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.55% respecto al mes anterior, por lo que la inflación se ubicó en 4.76%. En el mismo mes, pero de 2023, la inflación anual fue de 4.26%. El INEGI detalló que respecto al mismo mes de 2023, la inflación mensual fue de 0.38% y la anual de 4.26%. Los productos que vieron al alza su costo fueron los nopales, la papaya, el tomate verde, la calabacita y el servicio de electricidad. Los productos que bajaron su costo son el limón, la naranja, los plátanos, el aguacate y el gas doméstico LP. El dictamen de la reforma sobre la desaparición de 7 organismos autónomos presenta las razones para suprimirlos, así como las secretarías o entidades a las cuales se transferirían sus funciones, pero no se especifica a detalle de qué manera las cumplirán. La Cámara de Diputados dio a conocer dicho dictamen y los relativos a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y a la Ley General de Bienestar Animal, los cuales se discutirán y votarán la próxima semana. En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto indica que sus funciones de tutela del derecho de acceso a la información, política de transparencia y protección de datos personales serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, que en el actual gobierno será renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles en la Ciudad de México declaró la quiebra de la empresa Altos Hornos de México, con lo cual cerca de 20,000 trabajadores, entre ellos varios de alta especialidad que dependían de la siderúrgica y las minas, quedarán en el desamparo al igual que sus familias. Ruth Huerta García, jueza segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, declaró de oficio la quiebra de la empresa con sede en Monclova, y con ello se cierra un ciclo en la industria del acero en México. La siderúrgica requería alrededor de $900 millones, de los cuales al menos 650 millones deberán ser destinados para enfrentar los adeudos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, trabajadores a quienes dejó de pagar su sueldo hace al menos 1 año, 7 meses, y acreedores, mientras que el resto sería para reactivar sus operaciones. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano decretó la expropiación por causa de utilidad pública de 30,727.79 metros cuadrados que serán destinados a la ejecución del tramo 3 del proyecto Tren Maya. Con ello expropiará 40 inmuebles de propiedad privada, localizados en los municipios de Canacín, Maxcanú, Tixpehual, Cacalchen y Mérida, en el estado de Yucatán. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos. Se aclara en el decreto emitido hoy en una edición vespertina en el Diario Oficial de la Federación, en lo que se detalla que la SEDATU procede a la ocupación inmediata de los bienes. Los propietarios de los terrenos tendrán 10 días hábiles para acudir al procedimiento judicial correspondiente. La información de nuestro México como cada día.
Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. 2 días han pasado desde las elecciones presidenciales y lo vemos con más claridad. El Partido Republicano barrió, la palabra es barrió en estas elecciones. El candidato Trump hasta este momento tiene 295 votos del colegio electoral, por lo tanto es el presidente electo. La candidata Harris, 226. Y no nada más eso, en el voto popular hasta este momento, el candidato Trump tiene 72.735.934 votos y la candidata Harris 68.051.339. Por lo tanto, este presidente tiene toda la legalidad y toda la confianza del votante. Se llevó el voto popular. Y no nada más eso, también son mayoría en el Senado. Hasta este momento, en el Senado, los republicanos tienen 52 asientos, los hacen mayoría, y el Partido Demócrata tiene 45. Todavía falta por resolverse 3 asientos. En la Cámara de Representantes está un poco peleado la situación. Los demócratas tienen 192 asientos, el Partido Republicano 205. Les recuerdo que el número mágico de mayorías es el 218. Estamos viendo que esta presidencia que está por entrar, esta administración en enero 20, pues simplemente no habrá un equilibrio de poderes. La presidencia republicana, el Senado dominado por los republicanos, seguramente la Casa de Representantes también dominada por los republicanos, y la Corte Suprema con 6 miembros conservadores, se puede decir que tendrá todo el poder para hacer y llevar a cabo su agenda. Vamos a ver qué sucede, porque el candidato Trump, ahora presidente, había dicho que había que reducir el papel de los burócratas federales y las regulaciones en los sectores económicos. Ayer ya lo vimos, los mercados mundiales aumentaron de manera formidable, 3.5-4% en las acciones, lo que quiere decir que vienen nuevas desregulaciones, corte de impuesto, un recorte para las grandes fortunas, para las empresas y para la gente más rica de este país. Habrá un recorte. Mientras tanto, vamos a ver qué le deja al votante que le dio toda su confianza para que llegara a la Casa Blanca. Situación muy complicada para el Partido Demócrata y también para la clase trabajadora. Es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos muy pendientes de la información. Cuídate mucho. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 22 centavos y a la venta en 20 pesos con 33 centavos. La cotización al cierre de la jornada de este día. Gracias a Felipe Antonio Herrera, David Campos Sámano y Claudia Aguilar Romano. Gracias por visitar nuestra página de Facebook, por darnos sus comentarios, por compartir. Gracias por participar. Vamos al corte, volvemos. Al volver, 50 líderes europeos se reúnen para prepararse ante la nueva era de Donald Trump. Además, hospitales en Texas ya preguntan estatus migratorio. La medida es para crear una base de datos que llegará al gobierno estatal. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en Enlace México. Si le parece, vamos a hacer nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1479, nace Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. En 1867 nace Marie Curie. Hoy es Día Internacional de la Física Médica. Las efemérides de una fecha como hoy, como todos los días. Y nos vamos ahora con información de la actualidad, hechos y personajes que hoy fueron noticia y seguramente serán historia. Aquí está algo de lo más destacado que ocurrió este día en el mundo.
Unos 50 líderes europeos, incluidos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario general de la OTAN Mark Rutte, analizaron el jueves sus relaciones transatlánticas con la esperanza de que la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos evite los conflictos de su primer gobierno. Los funcionarios europeos también buscarán una postura común firme sobre Rusia en la reunión de un día. Durante su campaña electoral, Trump ha amenazado con todo, desde una guerra comercial con Europa hasta la retirada de los compromisos de la OTAN y un cambio fundamental en el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia, temas que podrían tener consecuencias trascendentales para las naciones de toda Europa. Los votantes latinos aumentaron en 13 puntos su apoyo al candidato y ahora presidente electo Donald Trump en estas elecciones, hasta alcanzar el 45% de ese electorado, por encima del récord entre candidatos presidenciales republicanos, el de George W. Bush en 2004, según encuestas a pie de urna de NBC, dadas a conocer este miércoles. La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris obtuvo un 53% del voto hispano en las elecciones de este martes, muy por debajo del 65% de Joe Biden en las elecciones de 2020, del 66% de Hillary Clinton en 2016 o del 71% de apoyo hispano a Barack Obama. Harris tuvo una peor actuación entre los votantes hispanos que Biden en todos los estados bisagra, con la excepción de Wisconsin, donde mejoró en un solo punto porcentual. El año 2024 se perfila para ser el más cálido jamás registrado, con un aumento medio de 1.5 grados Celsius en comparación con los niveles de la era preindustrial. Esta cifra, que había sido establecida como límite ideal en el Acuerdo de París, se ha alcanzado en tiempo récord, una tendencia confirmada por el Observatorio Europeo Copernicus. Copernicus también registró que octubre de 2024 fue el segundo más cálido de la historia, con una temperatura media de 15.25 grados Celsius. Esto representa 1.65% por encima de la media de 1850 a 1900, periodo en el que la actividad humana aún no había impactado el clima de forma significativa. Esta cifra marca el 15º mes de los últimos 16 en que la temperatura media ha superado el umbral de 1.5 grados Celsius. Con este alarmante contexto, la próxima conferencia climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán, se presenta como una oportunidad crítica para avanzar en las medidas de reducción de gases de efecto invernadero. África registra 50.840 casos y 1.083 muertes por Mpox desde principio de 2024 en 19 países del continente, informó este jueves la Agencia de Salud Pública de la Unión Africana. Seguimos experimentando un aumento de los casos en muchos países, por lo que seguimos necesitando un apoyo financiero fuerte para intensificar la respuesta, alertó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jen Kaseya, en una rueda de prensa telemática semanal para informar la evolución del brote. En la última semana se ha detectado 2.532 nuevos contagios en África, 345 de ellos confirmados y 32 nuevas muertes por Mpox, y en lo que va del año ya se ha registrado un 545% más de casos confirmados que en todo 2023. La información del panorama internacional. Y bueno, nos vamos a temas de migración. A partir de este mes de noviembre, inició la obligatoriedad en el estado de Texas para que los hospitales en ese estado pregunten a los pacientes cuál es su estatus migratorio. Esta medida es para crear una base de datos que tarde o temprano va a llegar al gobierno estatal. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Con nerviosismo reciben algunos migrantes la noticia de que su estatus migratorio será tema de pregunta en los hospitales cuando requieran servicios médicos. Los hospitales son parte de que las personas puedan estar saludables y no se pueda expandir una pandemia o algo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros aquí cuando los enfermemos? ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos dinero para ir a una clínica privada. Según el gobernador Greg Abbott, el estado de Texas absorbe un gran porcentaje de los costos asociados con la atención médica para personas que no están legalmente presentes en Estados Unidos, por lo que algunos migrantes comprenden la raíz de la nueva regla, pero piden no ser generalizados.
Cuando uno va al hospital siempre paga las consultas, pero la mera verdad también hay mucha gente que no paga. Esperemos que la cambien porque sí, de verdad uno ocupa del hospital, quiera o no. La estrategia de cómo se va a cumplir con la recolección de esta información sobre los pacientes depende de cada hospital. Puede ser escrita o verbal. Lo que es claro es que ningún centro médico puede negar atención si la persona decide no responder a esta pregunta sobre su estatus migratorio. Lo fundamental para los pacientes es que esto no cambia la atención hospitalaria. Los hospitales de Texas siguen siendo un lugar seguro para la atención necesaria. Según aclaró la Asociación de Hospitales de Texas, cada centro médico es diferente y la norma aplica solo para hospitales públicos que atienden a poblaciones que reciben cobertura de Medicaid y CHIP. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues así está la información en cuanto a los hospitales en Texas. No se les va a negar la atención médica, según dicen las autoridades, pero sí se les va a preguntar su estatus migratorio. También se les pide que en caso de necesitar acudir a algún hospital, a tener algún procedimiento, alguna consulta, alguna emergencia, por favor no lo duden, vayan. Se les preguntará, se les va a dar la atención. Pero es muy importante que no deje de ir si necesita ir. La terminación 5514. Saludos a Inés Ramón, que vive en Izúcar de Matamoros, de sus hijas Laura y María Eugenia Gutiérrez Ramón, desde Baltimore, en Maryland. Vamos al corte, seguimos. Al regresar, la economía estadounidense frente a la elección presidencial. Además, analizaremos las implicaciones para el mundo del triunfo de Donald Trump. Ya estamos de regreso de la pausa y, como todos los días, aquí está el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 80 grados Fahrenheit, 26 centígrados, mínima 65 Fahrenheit, 18 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima será de 75 grados Fahrenheit, 23 centígrados, mínima 49 Fahrenheit, 9 grados centígrados. Se espera un día soleado. En Nueva York, 67 grados Fahrenheit, 19 centígrados, será la temperatura máxima, mínima 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados. Van a disfrutar de un día soleado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 11 grados centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que estemos preparados. Como cada jueves, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y darle la bienvenida al prestigioso economista don Isaac Cohen. Adelante, don Isaac, por favor. Muchas gracias. Una semana antes de la elección, en medio del intenso debate electoral, la economía de Estados Unidos emitió una señal positiva de crecimiento económico y una señal débil de creación de empleo. Para comenzar positivamente, el miércoles pasado el Departamento de Comercio anunció que la economía estadounidense creció a una tasa anual de 2,8% durante el tercer trimestre de este año, entre julio y septiembre, un poco menos que 3% registrado durante el segundo trimestre desde junio a agosto. Uno de los principales contribuyentes a la vigorosa expansión fue el gasto de los consumidores, el cual representa más de 2/3 de la economía de Estados Unidos. Además, hubo aumentos en el gasto de defensa y cuantiosas exportaciones. El desempleo se mantuvo en 4,1%.
Para moderar el optimismo, la creación de empleo en octubre disminuyó significativamente. El viernes pasado, el Departamento de Trabajo informó que apenas 12,000 empleos fueron creados en octubre y que había revisado hacia abajo en 112,000 las cifras de agosto y septiembre. La magra creación de nuevos puestos de trabajo en octubre contrastó con el promedio mensual de 148,000 entre julio y septiembre, o el promedio mensual de 267,000 durante el primer trimestre de este año. La evidencia de desaceleración en el mercado laboral, indicada por la débil creación de empleo en octubre, apoya la esperada reducción de 0,25% en la tasa de interés por la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen, muchísimas gracias por su colaboración y, bueno, por supuesto, explicarnos todos estos temas que son de vital importancia hoy en día. Cuídese mucho, nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y también, como cada jueves, un placer enlazarnos con nuestro especialista en temas de política internacional. Llega el doctor Siddhant Sehrawi para explicarnos muchas de las cosas que están pasando hoy en día en el mundo. Hola, Isabela. Como ya la noticia corrió por todo el mundo, Trump regresa al poder, a la Casa Blanca, por una segunda vez. Contrariamente a lo que se pensó, no fue una lucha reñida con Kamala Harris. Logró derrotarla con un margen suficiente. Claro, tenemos que esperar qué pasa en la Cámara de Representantes, si va a tener una mayoría absoluta. Pero lo que está claro es que Trump regresa con mucho peso político al poder. ¿Qué se puede esperar de este segundo mandato de un presidente que se ha caracterizado por sus insultos, sus gritos, sus amenazas? Un punto está claro. A diferencia del Partido Demócrata, Trump logró enderezar la economía norteamericana durante su primer periodo. Y esto fue decisivo para entender el voto hacia los republicanos. En segundo lugar, contrariamente a la política de Biden de mandar apoyo indiscriminado a Israel, lo que ha convertido el Medio Oriente en una bomba, ya no de tiempo, en una bomba que está estallando, Trump fue mucho más hábil. Trump logró acercar a Israel a sus vecinos árabes con la firma de los acuerdos, por ejemplo, de Abraham con los Emiratos Árabes, Bahrein. Sudán reconoció también a Israel, Marruecos también, y finalmente el camino estaba abierto para Arabia Saudita. Todo esto se logró gracias a esta estrategia de Trump de integrar a Israel al Medio Oriente. Ya en el poder, Trump va a tomar medidas fuertes para proteger la economía norteamericana, ¿está claro? No con las amenazas que ha mencionado, 100% aranceles contra China, pero sí va a ser más duro frente a las importaciones tanto mexicanas como chinas. Y en el Medio Oriente seguramente que Trump va a presionar para que se logre este objetivo de 2 estados viviendo uno al lado del otro. O por lo menos es lo que esperamos.
Mil gracias al doctor Sidán Seraoui. Gracias, Sidán, por tu colaboración. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde Denver, Colorado, Manuel Rivera. Saludos para su hermana Teresa Rivera Coyotl, que vive en Tehuacán, Puebla. Guadalupe Durantello, desde Acatlán de Osorio. Saludos a su tía Cecilia Tello, que vive en San Diego, California. Y desde Tezutlán, Francisca Carvajal Díaz. Saludos a su hijo Rubén Salazar Carvajal, que vive en Detroit, Michigan. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, sigan cuidándose muchísimo. Medidas básicas de prevención, por favor. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.